Saludos hermanos en el nombre del Señor Jesús. Este tiempo por el que estamos atravesando, vamos a estudiar, reflexionar, meditar en la carta del apóstol Pablo a los romanos, la epístola a los romanos. De manera que esta primera parte vamos a hacer una introducción, la que se llama contexto histórico gramatical de la epístola a los romanos. Entonces debemos nosotros considerar primeramente, para entender el libro de Romanos, hablar del escritor de la epístola. Como nosotros sabemos, la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Él es el escritor. Pero debemos tener claro que el autor es Dios, el autor de toda la Biblia es Dios. Y Dios usó humanos, escritores, para tener así como nosotros tenemos la Biblia. Entonces, el escritor es el apóstol Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, criado bajo Gamaliel. Debemos leer el libro de los Hechos, el capítulo 21. Busquemos y vamos a leer. El libro de los Hechos es el capítulo 22, había dicho 21, es el capítulo 22, donde dice, él está en defensa en Jerusalén, lo habían apresado y está ante el pueblo. Y él en esta primera defensa dice, varones hermanos, padres, oíd, ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, Pablo era israelita, judío, pero sin embargo nació en una provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Entonces, por esa razón también se le llama Pablo de Tarso. Y su padre había mandado de Tarso a Jerusalén. Entonces él recibió la educación en Jerusalén bajo un maestro particular llamado Gamaliel. Él es el escritor de la epístola a los romanos. Además, él como judío israelita era fariseo. Él era de la tribu de Benjamín. No sabemos cómo llegó los padres de Pablo a Tarso, no tenemos datos en la Biblia. La historia de Israel respecto a los judíos de la dispersión, los judíos estaban en todas partes del Medio Oriente, de Europa en ese entonces. La historia es bastante larga para entender, comprender esto. Pero Pablo nació allí y él era perseguidor de la iglesia. Nosotros sabemos esta historia. Pablo aparece en Hechos el capítulo 7, cuando sufre martirio el diácono Esteban. El capítulo 7, cuando Esteban es arremetido para ser apedreado y ser muerto,
Entonces dice el versículo 58 del capítulo 7 de Hechos, echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es aquí donde aparece por primera vez en la Biblia Saulo. El apóstol Pablo todavía no es apóstol. Entonces allí empieza, él ve cómo sufre Esteban el martirio. Entonces allí empieza la persecución de Pablo contra la iglesia. En el capítulo 8, versículo 3, dice, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces Pablo era perseguidor de la iglesia, y él mismo cuando habla en su defensa, cuando escribe a los Corintios, él dice también, afirma que él perseguía a la iglesia. En Hechos capítulo 9 nos muestra que él había pedido cartas de las autoridades religiosas de los judíos. Entonces él iba camino a Damasco para tomar preso a los creyentes en Damasco. Es allí donde él tiene el encuentro con el Señor, se convierte al Señor y a la vez el llamamiento. Entonces la conversión, el llamamiento fue impactante, llamativo. No en todas las conversiones y los llamamientos es así, pero la conversión de Saulo y su llamamiento fue impactante. Y allí mismo Dios le dijo que él iba a ser apóstol a los gentiles. También debemos decir de Pablo, como él había nacido en Tarso, que era una Cilicia, una provincia romana, entonces significa que Pablo hablaba el latín. Como judío, como israelita, hablaba el hebreo. En ese entonces, la lengua universal era el griego koiné, el griego común. Entonces también hablaba el griego. Significa que Pablo era trilingüe. Entonces, eso podemos decir del escritor Pablo, de su persona. Ahora en Romanos al capítulo 16 debemos mirar, sigamos la Biblia, Romanos el capítulo 16, el versículo 22, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces significa que Pablo no escribió esta carta a los romanos, él no es puño y letra la carta, sino su secretario fue Tercio. Tercio escribió, fue su secretario. Entonces ese detalle es importante entender para conocer mucho mejor la epístola a los romanos. Ahora, ¿de dónde escribió esta carta a los romanos? ¿Dónde estaba Pablo? Eso también es importante conocer antes de abordar el estudio de la epístola a los romanos. Entonces, si estamos en Romanos el capítulo 16, versículo 23, dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces, cuando
Pablo escribe esta carta, estaba en casa de Gayo, hospedado allí, y además en casa de Gayo había una iglesia. La iglesia estaba en su casa, en la casa de Gayo. Recuerden que debemos saber, las primeras iglesias, la iglesia primitiva, las iglesias del primer siglo, no tenían templos, no se reunían en templos, sino en casas. Ese detalle es importante entender también. Ahora, tenemos la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 14. Pablo, escribiendo esta carta a los Corintios, dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Entonces, si este Gayo de 1 Corintios es el mismo Gayo de Romanos que acabamos de leer, entonces quiere decir que Pablo escribió la carta a la iglesia, a los hermanos de Roma, desde Corinto. Desde Corinto. Entonces Pablo escribió la carta a los romanos desde Corinto, desde la ciudad de Corinto. En ese entonces, que era la provincia Acaya del Imperio Romano, Grecia. Ahora, la fecha. ¿Cuándo escribió Pablo esta carta? Entonces, si este Gayo de 1 Corintios y de Romanos es el mismo Gayo, entonces debemos dar una mirada al libro de los Hechos, el capítulo 20, para tener la fecha cuando Pablo escribió esta carta a los romanos. Antes de leer el capítulo 20 de Hechos, damos una mirada en el capítulo 19. Pablo está en Éfeso. El capítulo 18 de Hechos, versículo 22, particularmente el versículo 23, Pablo empieza el tercer viaje misionero. Entonces, después de salir de Antioquía, recorre aquellas regiones y en el capítulo 19 llega a Éfeso. Y en Éfeso se queda alrededor de 3 años. 3 años. Y después, en el versículo 23 de este capítulo 19, Pablo enfrenta, a causa del Evangelio, una persecución, sufre persecución a causa del Evangelio. Pablo, se levanta un grande alboroto en Éfeso. Entonces tiene que salir. Entonces, cuando sale de Éfeso, va hacia Macedonia. Entonces el capítulo 20, el título dice: Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Y debemos leer estos versículos, primeros versículos del capítulo 20. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndoles exhortado y abrazado, despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria. Entonces Pablo estuvo en Grecia, en Corinto,
cerca de 3 meses después de haber salido de Éfeso, después de visitar las iglesias, porque allí ya estaban las iglesias. Entonces, Pablo estuvo alrededor de 3 meses en Grecia, en Corinto. Entonces, cuando estaba saliendo para retornar a Antioquía, pero tenía que ir antes a Jerusalén, entonces es ahí cuando escribió el apóstol Pablo esta carta a los romanos. Durante el final del tercer viaje misionero. Entonces eso sería por el año 58-59 después de Cristo. Así que Pablo escribe la carta a los romanos desde Corinto por el año 58 o 59 después de Cristo. Entonces, ese detalle es importante para entender la carta a los romanos. Ahora, los lectores por supuesto son los hermanos de Roma. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? ¿Cómo llegó el evangelio? Porque Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, todavía él no llegó a Roma. La iglesia no fue establecida, no fue fundada por el apóstol Pablo. La tradición dice que el primer obispo de Roma fue Pedro, el apóstol Pedro. Y dicen que él es el fundador y el obispo de Roma. Si nosotros miramos la carta a los romanos, otra vez debemos mirar Romanos, ir al capítulo 16. En el capítulo 16 de Romanos, que es el epílogo, parte del epílogo de la carta de Pablo a los romanos, la salutación es bastante extensa, bastante grande. Y allí menciona, enumera varios hermanos, hermanas. Y muchos de ellos eran parientes de Pablo, es decir, de la nación, eran judíos de la nación israelita, a quienes llama parientes. Entonces, él menciona, saluda a cada uno de ellos. Y no menciona a Pablo, a Pedro, al apóstol Pedro. Y además en el Nuevo Testamento no tenemos ningún dato de que Pedro haya estado en Roma y haya fundado, establecido la iglesia de Roma. No existe. Entonces, ¿quién fundó la iglesia de Roma? ¿O cómo habían creyentes en Roma? Entonces tenemos un dato importante en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Debemos ir a Hechos, al capítulo 2. Los versículos 1 a 12 de Hechos, sabemos, es el día de Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo. Entonces debemos saber que los israelitas, los judíos, por mandato bíblico, todo varón judío debería asistir a 3 fiestas nacionales de Israel. Desde cualquier punto de la tierra debían estar ellos allí en Jerusalén. La fiesta de la Pascua, que también se llama la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, era la fiesta de Pentecostés. Y estaban los judíos, los israelitas, de ese entonces, reunidos para celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces, Lucas, el escritor de este libro, Hechos, nos dice que habían judíos
en la fiesta de Pentecostés de todas partes. Entonces, para entender debemos leer desde el versículo 8 del capítulo 2. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, en esta fiesta de Pentecostés estaban judíos de todas partes del mundo que estaban dispersos, y estaban judíos que residían en Roma. Entonces, en el capítulo 2, versículo 41, ese día de Pentecostés se convirtieron como 3,000 personas. Entonces, podemos deducir que entre estos 3,000 creyentes, primeros creyentes, también habían de estos judíos romanos que estaban en Pentecostés. Entonces recibieron la palabra, el evangelio, se convirtieron a Cristo, se hicieron cristianos, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Entonces estos judíos, al retornar a Roma, establecieron la iglesia. Además, regresamos otra vez a Romanos el capítulo 16. El capítulo 16, Pablo, a quienes saluda, manda saludos a través de esta carta. Estos hermanos a quienes enumera, ustedes lean, en casa es importante leer. Estos hermanos a quienes Pablo saluda eran todos conocidos de Pablo. Eran personas creyentes que habían trabajado con Pablo en el Evangelio y estaban en Roma. Entonces quiere decir que los creyentes de la región de Grecia, de Macedonia, de Asia Menor, viajaron, tenían comunión, relación con los de Roma. Entonces, de esa manera el Evangelio llegó a la capital del Imperio Romano, Roma. Entonces la iglesia fue establecida por los primeros creyentes el día de Pentecostés, judíos romanos que llegaron a Jerusalén, y los creyentes, los hermanos que colaboraban en el ministerio apostólico de Pablo, ellos fueron quienes establecieron la iglesia de Roma. Además, tenemos otro detalle importante. Si nosotros vamos a Hechos, al capítulo 28, Hechos capítulo 28, es el viaje de Pablo a Roma. Después de haber tenido problemas en el mar, entonces Pablo y los que estaban con él toman la embarcación y van a Roma. El capítulo 28, el versículo 14, dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron, o sea, los hermanos salieron de Roma a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Así que cuando Pablo llega a Roma,
Esto sería más o menos por el año 60-61, porque Pablo estuvo preso por 2 años antes de llegar a Roma. Entonces ya hay un grupo de hermanos en Roma. Al saber que Pablo estaba cerca, entonces los hermanos salieron desde Roma hasta el foro de Apio y las 3 tabernas a recibir a Pablo. Entonces, Pablo no estableció la iglesia de Roma. Entonces podemos deducir y casi estar seguros que la iglesia fue establecida por los romanos que fueron a la fiesta de Pentecostés, se convirtieron allí, y los hermanos que colaboraron en el ministerio apostólico de Pablo. Entonces, de esa forma la iglesia se establece allí. Ese detalle también es sumamente importante tomar en cuenta para entender la carta a los romanos. Ahora, otro detalle que debemos tomar en cuenta: ¿cuándo escribe? ¿Qué ocasión fue para que Pablo escribiera esta carta a los romanos? Entonces, para entender esto, debemos ir a Hechos del capítulo 19. El capítulo 19 del libro de los Hechos. El versículo 21. Pablo está en Éfeso. Habíamos dicho, Pablo se quedó en Éfeso cerca de 3 años. Y cuando él estaba en Éfeso, antes de escribir la carta a los romanos, entonces el versículo 19 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer las regiones, la provincia de Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Sé que Pablo ya tenía planes de ir a Roma, predicar el evangelio allí. Así que él tenía muchos deseos de llevar el evangelio a Roma. Entonces ya tenía planes cuando estaba en Éfeso. Ahora vamos al capítulo 15 de Romanos. Capítulo 15 de Romanos. Empieza desde el versículo 22. Entonces Pablo, estando en Corinto, cuando escribe la carta a la iglesia de Roma, pero debemos tomar en cuenta que Pablo, ya antes de escribir la carta, estando en Éfeso, él ya tenía planes de ir a Roma. Entonces, estando en Éfeso, cuando escribe esta carta a los romanos, el versículo 23 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo escribe esta carta, dice: hermanos, yo voy a ir a Roma, voy a ir a verlos, quiero estar con ustedes. Entonces, cuando llegue a Roma, esté con vosotros, ustedes me ayudan, me encaminan, porque también quiero ir a España. Entonces,
Esa es la ocasión cuando Pablo escribe esta carta. Él dice, yo quiero llegar a Roma, quiero estar con ustedes. Entonces, esa es la ocasión. Ahora tenemos que ver el propósito de la carta. El propósito de la carta. Hemos visto la ocasión. Entonces, para hablar del propósito, entonces debemos ir a Romanos el capítulo 1. Entonces vamos allí a Romanos el capítulo 1, versículo 11 y 12. Y dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, Pablo tiene el propósito de cuando llega a Roma y a través de esta carta confortar el espíritu de los romanos y a la vez Pablo ser confortado por los hermanos de Roma. El versículo 13, 14 y 15 de este mismo capítulo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces él quiere anunciar el Evangelio, él mismo, a los hermanos de Roma y a todos los de Roma. Entonces es uno de los propósitos del apóstol Pablo. Pero el propósito grande de esta carta es lo que nosotros sabemos, son los versículos 16 y 17. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en esta carta Pablo va a mostrar el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el propósito mayor de esta carta de Pablo a la iglesia de Roma, a los hermanos de Roma. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y además, para entender la carta de Pablo, debemos dar una mirada sintética, las partes que tiene esta carta. Entonces debemos mirar. Hay varios temas doctrinales en esta carta de Pablo a la iglesia de Roma. Habla del juicio, la justicia, el amor de Dios, la soberanía de Dios, el Evangelio, la fe, el pecado, la ley, la salvación, la santidad, Jesucristo, el Espíritu Santo. Hay varios temas, pero el tema grande, el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Y además, como dijimos, hay que tener una mirada sintética de esta carta. Y tiene
dos partes grandes, aparte del prólogo y del epílogo. Entonces, si nosotros miramos el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 15, es el prólogo, es la salutación, y es bastante extensa. Pablo no acostumbra en su salutación inicial a hacer de esta manera. Y es una salutación doctrinal. Y eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Y luego tiene la exposición doctrinal, que empieza en el versículo 15, y esto va hasta el capítulo 11. Si nosotros hojeamos nuestra Biblia, la carta de Pablo a los romanos, desde el capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 11, versículo 36, todo estos capítulos es el desarrollo doctrinal del Evangelio de Dios, poder de Dios para salvación. Y es importante ver los capítulos 9, 10, 11 se refiere al pueblo de Israel, el poder de Dios para Israel. Y los capítulos 12, 13, 14 y parte del 15 habla de la conducta cristiana. Entonces, las partes grandes de esta epístola son estas dos partes. La parte doctrinal, que empieza en el capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 11, versículo 36. La segunda parte, que habla de la vida cristiana, la conducta cristiana, el capítulo 12, 13, 14, 15. Y el epílogo, la parte final del capítulo 15 y todo el capítulo 16, que también es el epílogo, la conclusión es bastante grande. Entonces, eso podemos decir como introducción a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Dios los bendiga grandemente, así que la próxima vez veremos una parte del capítulo 1. Dios es soberano, Él es el Señor, Dios todopoderoso del universo, hacedor, creador de los cielos y de la tierra. Está bajo su soberanía todo lo que sucede en el mundo. En este tiempo que estamos pasando, un tiempo difícil, toda la humanidad, confianza en el Señor. Confiemos en el Señor. Estamos en sus manos. Nada escapa. Ningún hecho, ningún acontecimiento es desconocido a Dios. Dios conoce todo. Dice su palabra. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por el Señor. Así que confianza en el Señor y sigamos adelante. El Señor nos sostiene y nos sostendrá. Muchas bendiciones, hermanos. Amén. La palabra de Dios siempre es de mucha bendición para nosotros, para la iglesia, y pues estamos muy bendecidos. Por favor, me confirman para que podamos seguir. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.
Que Dios esté siempre edificando nuestras vidas a través de su palabra. Y en esta noche no ha sido indiferente nuestro Señor, en sí nunca, jamás ha sido indiferente, siempre está hablando a nuestros corazones, a su iglesia, a su pueblo, y pues estamos muy bendecidos para interactuar, para tener tiempos de oración con nuestro hermano Ramiro Cuentas. Dios bendiga a toda la familia del hermano Ramiro. Estamos con mi hermano Jaime Canaza también.